Bien, pues buenos días. Estamos en el panel uno de las experiencias de este primer congreso de EFA. Soy Jesús Arena y bueno, yo no trabajo en un centro oficial de educación de personas adultas, trabajo en un programa municipal del Ayuntamiento de Valladolid que gestiona una entidad de iniciativa social que se llama CESEA. Soy educadora en esa entidad y la verdad es que tuve la suerte, y quiero decirlo aquí, de participar de aquellas primeras jornadas estatales que tuvieron lugar en el año 84 y posteriormente en el 88 que organizó FAEA, entidad a la que pertenezco, que es la Federación de Asociaciones y Entidades de Educación de Personas Adultas. Han pasado, creo que 32 años. Y bueno, después de 32 años estamos en este primer Congreso Estatal de Educación de Personas Adultas. Yo creo que ya era hora, era muy necesaria esta experiencia, esta puesta en marcha de este Congreso y desde aquí quiero agradecer a las personas de la comunidad de docentes de EFE Adultos que han puesto en marcha esta iniciativa porque nos van a permitir, nos están permitiendo a muchos educadores y educadoras de este, digamos, gran olvidado del sistema educativo, que es la educación de personas adultas, compartir nuestras experiencias y también yo creo que es un muy importante momento de visibilidad y de reconocimiento de la educación de personas adultas. Sin más, paso ya a dar paso, valga la redundancia, a las 4 personas panelistas educadoras que me acompañan en este panel de enseñanzas iniciales. Como sabéis, las enseñanzas iniciales son aquellas que van dirigidas a las personas que no dominan los instrumentos elementales básicos para dotarles de conocimientos, de destrezas, de habilidades, de herramientas y competencias que les faciliten la vida personal, social y laboral, ¿no? Y también que den continuidad a sus procesos formativos, educativos. Ahora mismo hay 48 experiencias, en este momento 24, que en 6 salas diferentes se están exponiendo de manera simultánea. Nosotros somos el panel uno y la verdad es que yo creo que en el propio panel hay algunas de las claves de la educación de personas adultas. Hay diversidad y estoy segura que vais a ver cuando nos cuenten las experiencias que hay innovación, hay participación en horizontalidad y hay mucha aplicabilidad. Yo creo que las 4 experiencias que vais a tener ocasión de escuchar son experiencias aplicables a vuestros centros de personas adultas, de educación de personas adultas y que las vais a disfrutar. Voy a dar paso a la primera de las experiencias, pero antes voy a presentar a las 4 panelistas y luego ya sencillamente voy dando paso a cada una de las experiencias. Vamos a ir acompañados del cerebro de Nuria Arce, que está en el CEPER Francisco Poveda Díaz de Puerto Real, Cádiz, y con su cerebro nos va a acercar, nos va a permitir indagar en una experiencia que ha titulado Desarrollo del programa de estimulación cognitiva en un centro de personas adultas. Después, a través de la mirada de Eva Martín Álvarez, que está en el Centro Público de Cella, Teruel, nos acercaremos y reflexionaremos acerca de si aprendemos jugando, que es como ella ha titulado a su experiencia. A continuación, de la mano de Daniel Díaz Gutiérrez, que ahora me comentaba que está en educación primaria, pero bueno, él fue profe en el SEP de Almarilla de Almería y nos va a llevar de paseo, vamos a tener esa suerte, nos va a hacer un recorrido literario a través de un proyecto que él llamó para redescubrir la ciudad. Y por último, con el olfato investigador de Guadalupe Casado, del CEPA de Mesta de Villanueva de la Cañada de Madrid, pues vamos a pensar, vamos a descubrir y sobre todo vamos a combatir, porque la educación de personas adultas también es reivindicativa y combativa. Vamos a combatir y a encontrar estrategias para combatir el analfabetismo funcional en nuestro entorno. Yo creo que van a ser 4 experiencias interesantísimas y si me permitís, antes de dar paso a la primera de las experiencias, yo pues quería, como estamos en un tiempo en el que son tan necesarios los abrazos,
dar un abrazo poético, porque no puedo darlo así real, dar un abrazo poético a las 4 panelistas, a los 4 panelistas y a todas las personas que están en este momento escuchando estas experiencias en el panel 1. Ese abrazo poético es un poema muy, muy breve de una poeta amiga que es Begoña Abad y que dice así: nací para aprender y saberlo me mantiene humildemente feliz y eternamente asombrada. Yo creo que recoge la pasión, la emoción del aprendizaje, el asombro y esa continuidad que tiene el aprendizaje a lo largo de la vida. Y sin más, pues le voy a pasar la palabra. Creo que ya tiene la bolita para poder compartir también una presentación a Nuria Arce. Nuria, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Soy Nuria Arce, trabajo como maestra en un centro de educación de personas adultas en Puerto Real, en Cádiz. Mi experiencia trata de exponer a grandes rasgos el programa que nosotros hemos desarrollado sobre estimulación cognitiva en personas adultas. Estimulación cognitiva es lo que se conoce normalmente en otros centros con el nombre de los programas de memoria, ¿no? Entonces, como tenemos un tiempo tan limitado, voy a pasar directamente a compartir, ¿vale?, la presentación que había puesto, por si acaso además no se ve, ¿vale?, que además me va a ayudar también a quitarme un poquito de nervios porque estoy un poquito ataque. Vale, voy a mirar, a ver, acabo de compartir, dándole a compartir, ¿no? Ahora tengo que darle a, vale, al navegador que voy a usar, supongo. A ver. Y aquí. A ver, ¿se ve la presentación? Se ve, ¿no? Muy bien. Pues mira, en la presentación que voy a hacer voy a hablaros de 4 cosas fundamentales, ¿vale? En primer lugar, ¿por qué pusimos nosotros en marcha este proyecto? ¿Vale? Porque no es un proyecto que nos venga dado por la administración, ¿vale? Entonces, ¿qué nos llevó a nosotros a poner en marcha un proyecto de estimulación cognitiva y si a lo mejor a vosotros, en vuestro centro en concreto, también os viene bien llevarlo a cabo, si cumplimos más o menos los mismos requisitos? Una vez que hayamos visto si en mi centro viene bien un programa de estimulación cognitiva, vamos a ver qué objetivos perseguimos con el desarrollo del programa, ¿no? Para qué lo pongo en marcha y qué cosas le aporta al alumnado. En tercer lugar, voy a más o menos exponer brevemente cuáles son las pautas muy generales de desarrollo del programa, ¿no? Digamos la metodología, vamos a ponerlo así, ¿vale? Y por último, os voy a dar unos datos de contacto, ¿vale?, y de consulta por si queréis ampliar más conocimientos con respecto al tema. ¿Vale? Entonces vamos a pasar directamente al primer punto, ¿vale? Y vamos a hablar de si viene bien en mi centro un programa de estimulación cognitiva, ¿no? O un programa de memoria, ¿vale? Yo voy a notar si en mi centro viene bien este programa si, por ejemplo, noto que mis alumnos y alumnas no aprenden como antes. Por ejemplo, yo, en mi caso, lo puse en práctica porque dando clases de informática notaba que yo no podía acceder bien al alumnado al que yo le daba clases de informática porque la forma que tenían de aprender no era la misma que yo y mucho menos no era la misma que una persona más joven, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque con el paso de los años las funciones ejecutivas, el aprendizaje muestra cambios, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a ese alumnado que tiene mucha rigidez mental, su atención ya está alterada, el procesamiento de la información ya es más lento, tienen dificultades para tomar decisiones, ¿no? Esas cosas son inevitables, es como el hecho de que te salgan arrugas con el paso de los años, no se puede detener, ¿vale? Pero eso también incide para que el proceso de aprendizaje se realice de forma diferente, ¿no?, a etapas anteriores de la vida. Y por lo tanto también tenemos que abordarlo de forma diferente. Otra razón por la que me puede venir bien realizar este tipo de proyectos es porque los ejercicios rutinarios no les aportan nada nuevo y no avanzan, ¿no? Aquí nos encontramos, por ejemplo, con esos grupos de formación básica en los que están todo el tiempo haciendo cuentas, haciendo fichas de lectura, haciendo no sé qué, pero no están avanzando, están igual que hace 3 años y no les está aportando nada nuevo. Y el cerebro además necesita salirse de la rutina, necesita que se le desafíe constantemente, porque además tiene la capacidad de hacer que las cosas se vuelvan rutinarias con mucha facilidad, con lo cual ya no va a ser positivo, ¿vale? El tercer motivo sería porque la principal motivación que mi alumnado tiene al venir al centro es estar con iguales, ¿no? Nos encontramos con muchos alumnados que lo que quieren es venir para estar con otro alumnado, ¿verdad? Entonces nosotros lo que generamos en este tipo de programas, y sobre todo de la forma que lo llevamos nosotros a cabo,
es un diálogo, un encuentro con otros adultos, ¿vale? Porque perseguimos el desarrollo del bienestar del alumno no solo como individuo, sino también como un sujeto social, porque a fin de cuentas es así como vivimos, como sujetos sociales. Y el cuarto y posiblemente mayor, ¿vale?, motivo por el cual llevamos a cabo este programa es porque mi alumnado quiere mantener la mente activa, pero ya está alfabetizado, ¿vale? Es decir, la falta de alfabetización, tal como nosotros la concebimos, ya es cada vez menor, ¿no? La mayoría de las personas ya saben leer, escribir y tienen las habilidades básicas de cálculo, pero tienen quejas subjetivas de pérdida de memoria, ¿no? Nuria, yo ya no me acuerdo de las cosas como antes, yo tengo una atención súper dispersa, ¿no? Tengo un montón de despistes y necesita que se respondan a esas necesidades y a esas quejas subjetivas, ¿vale? Y ahí es donde entramos nosotros. Muy bien, pues si nosotros vemos que en nuestro centro no se cumplen más o menos esos requisitos y que puede ser una posibilidad ofertarles un plan de estimulación cognitiva, ¿vale? Vamos a ver ahora qué objetivos persigo yo en el desarrollo de ese plan, ¿vale? Qué objetivos concretos, que yo los materializo en 4, ¿vale? En primer lugar, sería frenar el deterioro propio de la edad, ¿vale? Para que la mente funcione con mayor eficacia. Esto no es una fórmula mágica, es decir, yo no voy a conseguir que una persona con demencia deje de tener demencia, ni mucho menos, ¿vale? Hablamos siempre de quejas subjetivas, ¿vale? En personas sanas, ¿de acuerdo? Pero igual que hemos dicho antes, la analogía con las cremas, ¿no? No vas a detener el que te salgan arrugas con una crema, pero vas a hacer que te salgan un poquito menos, ¿vale? Es decir, no vamos a detener el paso de la edad, y es inevitable, pero vamos a hacer que funcionemos con mayor eficacia en nuestras situaciones diarias, ¿vale? En segundo lugar, estaríamos también proporcionando actividades que ayuden a desarrollar un pensamiento progresivamente más flexible, ¿vale? Y aquí entro mucho, por ejemplo, ¿no?, en ese tipo de alumnado muy rígido, ¿no? Yo no quiero que me cambien el maestro, yo no quiero que me cambien mi horario, yo no quiero que me cambien mi actividad, yo no quiero que me cambien mi ficha, ¿vale? Cuando eso le está causando más prejuicio del que nosotros pensamos, ¿vale? Porque si no se le proporcionan pensamientos flexibles, no es capaz de, por ejemplo, ahora mismo, con este mundo hipercambiante que tenemos, adaptarse a la cantidad de cambios que están habiendo, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, ¿no?, que un día te dejan salir, que otro día no te dejan salir, que un día vamos a estar en casa, que otros días puedes cambiar de pueblo, ¿no? Tienen que estar constantemente adaptándose y si no tienen un pensamiento flexible no pueden hacer, ¿vale? En tercer lugar, el objetivo que persigo también será mantener, el mantenimiento, ¿vale? Que quiero mantener los procesos cognitivos normales y quiero darles claves para su buen funcionamiento, ¿no? Tú eres una persona que no tiene absolutamente ningún problema de memoria, ¿vale? Porque además de hecho es raro tenerlo, más raro de lo que pensamos, ¿vale? Pero a lo mejor viéndote veo que tu atención está muy dispersa, ¿no? Entonces yo te estoy dando claves para que tú centres mejor esa atención en determinados momentos de tu rutina en la que te va a venir bien, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues a través del cuarto objetivo, que será conocer el propio funcionamiento cognitivo, ¿vale? El alumno tiene que conocer cómo funciona su cabeza, para que de esa forma pueda desarrollar esas estrategias que potencien su mejor desempeño en la vida diaria. Si yo sé que lo que falla es mi atención, a la hora de irme, por ejemplo, a comprar, voy a prestar mucha atención a lo que tengo que comprar, ¿vale? Más que intentar memorizar cosas, ¿vale? Porque mi mente funciona así, ¿vale? Muy bien. Pues después de haber visto, ¿no?, los requisitos, digamos, que tendríamos para desarrollar el programa y los objetivos que perseguimos, ¿vale? Voy a dar más o menos unas cuantas, poquitas pautas de cómo desarrollo yo el programa, que pienso que es también lo que distingue, ¿no?, a la forma que tenemos nosotros de desarrollar el programa en nuestro centro, en contraposición, ¿no?, de otros centros o de otras experiencias, ¿vale? En primer lugar, nosotros no trabajamos con fichas, ¿vale? Nosotros no trabajamos con fichas individuales. Nosotros trabajamos siempre con juegos y con actividades en grupo, ¿vale? ¿Y por qué hacemos esto? No porque sí, ¿eh? No es una cosa aleatoria. Nosotros consideramos que el grupo y el juego tienen mucha importancia, primero, como elemento motivador, ¿vale? Es decir, yo he ensayado esta ponencia con mi grupo de alumnos, primero para ver si se me entendía, porque tengo un acento muy marcado, y todos han coincidido en decirme que si no fuera así, no vendrían. Así de simple, ¿vale? Es decir, si nosotros pusiéramos otra metodología, ellos no existirían. Y nosotros hemos pasado de un grupo a 5 en muy pocos años, con lo cual es evidente que es motivador, está claro que es motivador.
Pero además no es solamente que el elemento motivador lo que nos importa del juego, ni lo que nos importa del trabajo en grupo, sino lo que nos importa también del juego y del trabajo en grupo, ¿vale? Estaría relacionado con la segunda pauta metodológica, y es que yo necesito visibilizar los procesos cognitivos de mi alumnado, ¿vale? Es decir, yo necesito trabajar a través del lenguaje y del movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mi forma de ver su mente. Yo no puedo meterme en su cabeza, no tengo esa capacidad ni la quiero tampoco, claro, por Dios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo comprender cómo funciona la mente de cada uno? Pues a través de esos dos procesos, del lenguaje y del movimiento. Y eso no lo voy a ver si le doy una ficha y le dejo que la haga. No puedo saberlo. Lo máximo que sabré es si la ha hecho bien o si la ha hecho mal, ¿vale? Pero no por qué lo ha hecho bien o por qué lo ha hecho mal. Entonces, si yo estoy trabajando con lenguaje y con movimiento, como estáis viendo, por ejemplo, en las fotografías, ¿no? Estoy viendo, pues, cómo funciona la organización de su movimiento, su memoria de trabajo, su atención, si esto lo ha hecho bien porque su atención estaba muy centrada o al revés, ¿no? O estaba muy dispersa, ¿vale? Entonces, todo eso tiene mucha relación con la actividad lúdica y con el trabajo, con la conexión en grupo. La tercera pauta, ¿vale?, de cómo llevamos a cabo el programa es que siempre estamos relacionando todas las actividades que estamos haciendo con los olvidos cotidianos, ¿vale? ¿Para qué? Para que ellos vean la aplicabilidad de lo que estamos trabajando y la utilidad de lo que estamos trabajando, que es una cosa muy de adultos, ¿no? Ellos necesitan saber que lo que están haciendo les sirve de algo. Por ejemplo, en la izquierda, ¿no?, tenéis una actividad, no cualquiera, ¿no? Esa actividad que estáis viendo ¿no?, con los papeles, se está desarrollando la cognición espacial, que es una función cognitiva, ¿no? ¿Para qué le sirve eso al alumnado? Pues eso le sirve, por ejemplo, para ver dónde estaba aparcado su coche, que es una cosa que siempre nos dicen que olvida frecuentemente, ¿no? Yo voy a un parking y ya no me acuerdo, Nuria, dónde estaba aparcado el coche. Bueno, vamos a trabajar, entonces, la cognición espacial para que mejore tu capacidad en ese sentido. Y de esa forma ellos se motivan más, ¿no? Porque dicen, bueno, es que esto me sirve para algo, ¿no? O cómo lo pongo en práctica más tarde, ¿vale? Quiero respirar un momentito, ¿vale? Entonces, ahí también estamos hablando de lo que hablábamos antes, ¿no? De metacognición. Analizar cómo funciona cada uno o cada una, por separado. Por separado porque cada cabeza es un mundo, ¿vale? Ni la mía tiene que ver con la de ellos, ni la de ellos entre sí. Por ejemplo, en la izquierda, ¿no?, tenéis una imagen que los alumnos tenían que formar apilando vasos de colores, ¿no? Tenemos una imagen hecha de varios colores y los alumnos tenían que formarla eso, a través de apilar vasos de colores. Si os fijáis en las dos fotos de la derecha, ¿no?, que están bien las dos, es decir, las dos representan el dibujo, pero cada una de ellas lo ha hecho de una forma distinta, porque cada una de ellas funciona de una forma distinta. Entonces yo visibilizo ese proceso, les hago a ellos verlo también, les digo, fíjate cómo lo has hecho tú, fíjate cómo lo has hecho tú, y a partir de ahí trabajamos en función de lo que cada uno ha hecho, ¿vale? De cómo cada uno funciona. Y en último lugar, ¿vale?, la última pauta metodológica es que nosotros no trabajamos solamente la memoria o la atención, nosotros trabajamos todas las funciones cognitivas, ¿vale? La memoria y la atención son las más visibles, son las más que todo el mundo entiende, ¿vale? Pero también hay otras muchas como el lenguaje, la percepción, la memoria de trabajo, el movimiento, la función ejecutiva, que está muy deteriorada en el alumnado adulto, ¿vale? Y necesitamos trabajar sobre todas ellas, porque nosotros pensamos que los olvidos de memoria son solo de memoria y están muchas veces más relacionados con cualquiera de estas funciones que con la memoria en sí. Yo soy una persona muy despistada y tengo muchas faltas de memoria, pero no por la memoria en sí, sino por la atención, ¿vale? Y como esa, pues pueden pasar muchas más cosas igual que esta, ¿vale? Entonces, por último lugar, ¿vale? Como esto es muy difícil, ¿no?, de explicar, decir, bueno, pero Nuria, exactamente, ¿cómo lo haces tú con una actividad, ¿no? ¿Vale? Pues entonces lo que os voy a dejar, ¿vale?, y si se queda después colgada la presentación en la página del Congreso, pues lo tendréis a mano, ¿vale? Serán unos datos de contacto que os permitan profundizar un poquito en el tema, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, mi Twitter, que sí estoy muy activa en él, ¿vale? Mi correo electrónico, que lo tenéis también ahí abajo, en el que cualquiera podéis usar a la hora de contactar conmigo. El Instagram lo uso muy poquito, la verdad, pero bueno, ahí está también, por si hay alguien que usa más esa red social. Y sobre todo el blog, ¿vale? Sobre todo el blog, porque en el blog, ¿vale?, vais a encontrar todas las actividades que a mí me han ido mejor,
¿vale? Las que me han ido peor no las cuelgo, las cosas como son, ¿vale? Porque no creo que aporten nada, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis todas las actividades que a mí me han ido mejor y en cada una de estas actividades, por ejemplo, en esta, que yo estaba trabajando con una serie de láminas para desarrollar la memoria de trabajo, os voy a poner cosas como con qué tipo de queja de olvido está relacionado, ¿no? Por ejemplo, esto está relacionado con que no recuerdo dónde he dejado las llaves o que no recuerdo para qué he ido a un sitio. ¿Cuál es el material que vamos a necesitar? ¿Cuál es el desarrollo en fases de la actividad? ¿Vale? Por ejemplo, primero una proyección, luego se proyecta la segunda lámina, etcétera, ¿vale? Muy importante, la evaluación, ¿vale? La evaluación es lo más importante para mi gusto porque ahí os hago hincapié en qué situaciones pueden presentarse, ¿no? Y cómo respondemos a cada una de ellas, ¿vale? Y en casi todas ellas, a no ser de que no sea necesario, ¿vale? O enlazo el material, ¿vale? Siempre y cuando sea de elaboración propia, ¿vale? No, intento no enlazar material de elaboración ajena, sino material de elaboración propia, ¿vale? Yo Pues, por favor, muchísimas gracias, lo Nuria. veo ya. Ha sido interesantísimo. Yo creo que esta última parte en la que facilitas la manera de acceder más a fondo a la experiencia, te la agradecemos muchísimo. También se colgará en el Congreso. Y bueno, gracias también por ese acento gaitano maravilloso. Lo hemos entendido perfectamente, de Vale, verdad. Venga, gracias. Hasta luego. le paso la palabra a Eva. Vamos a jugar. Hola, sí, vamos a jugar. Yo también me voy a apoyar en una pequeña presentación que creo que nos va a facilitar a todos el, el entender esto. Lo he formulado como pregunta, aunque para mí es una pregunta retórica. Aprendemos jugando, doy fe. Y no os voy a aburrir con investigaciones que se han hecho sobre cómo está relacionado el juego con el cerebro, ¿no? Todos los neurotransmisores que activa, como la serotonina o la dopamina, relacionadas con el placer o con las relaciones sociales. Sin embargo, sí que os quiero dejar esta frase que resume muy bien lo que yo opino sobre los juegos en el aula. Y es del libro A Jugar de Stuart Brown. Dice que es la forma más eficaz de estimular el cerebro, desarrollar la imaginación y alegrar el alma. Y sobre todo esto de alegrar el alma para mí es muy importante con mi alumnado. También quiero que os queden claros tres conceptos que son, vamos, súper importantes en el tema del juego dentro del aula. Es que yo no hago gamificación. Creo que es un proyecto mucho más complicado, necesitas una narrativa. En algunas ocasiones sí que he utilizado escape rooms y cosas así, pero a mi alumnado precisamente creo que no están en ese punto. Sin embargo, utilizo el aprendizaje basado en juegos y es que utilizo los juegos como una herramienta más dentro del aula. ¿Qué tipo de juegos? Pues serious games, que serían materiales específicamente creados para aprender algo en una clase, no es lo habitual, aunque sí que he utilizado alguno, como este verbo locura, para aprender los verbos en español, o he hecho mis versiones para aprender los verbos en inglés y los sustantivos, etc. Sin embargo, utilizo juegos de todo tipo, más relacionados con el área de lenguas, porque soy especialista de lengua extranjera, no lo puedo evitar, y porque la mayoría de las clases a las que atiendo tienen que ver con el idioma o en los talleres de estimulación cognitiva, que también trabajamos mucho el lenguaje, ¿no? Intentad, si vais a meteros en este mundillo, empezad por lo fácil, por lo básico, por lo que vosotros conozcáis. No es necesario que compréis el último juego o que os llevéis de casa alguno, aunque yo lo hago, llevarnos todo lo que tenemos por casa. Con una hoja de papel muchas veces vais a conseguir el elaborarlo. Y además es que muchos de los juegos que nos venden de mesa cuando los vais a llevar al aula, el nivel es muy alto. Por ejemplo, en este de vocabulario que utilizamos prácticamente todo el mundo, pues el nivel de las tarjetas es muy alto. Entonces, ¿qué hacemos? Adaptarlas. Y no solo nosotros. Yo muchas veces les pido a mi alumnado que elaboren ellos el listado de vocabulario que trabajamos en clase o lo que las preguntas que necesitamos para repasar un tema, por ejemplo, de ciencias. Ellos son los que me van a echar una mano en muchos de los casos. Y es de agradecer. Por otro lado, tampoco tenéis que ir comprando todos los juegos porque hay editoriales, y más a partir de todo esto del confinamiento, que han liberado muchos de sus juegos en formato print and play, o sea, para que los podamos imprimir.
una versión más reducida, con menos tarjetas, pero igualmente utilizable en el aula, y que para probarlos y ver si realmente estás cómodo con eso y a tu alumnado le funciona, creo que son muy importantes. Primero, testear todos los materiales. En este caso, ¿qué tiene de peculiar? Pues que os perderíais con esa versión print and play las tarjetas táctiles, que son muy interesantes de este juego Cortex para estimular el desarrollo cognitivo. También hay una serie de maestros que adaptamos materiales. Si habéis visto antes, el juego de los vasos de Nuria es una adaptación de este Speed Cups que vosotros podéis realizar y probar antes de comprarlo. Y también podéis darle una vuelta más y, por ejemplo, ese juego que hemos visto con unos vasos, en lugar de utilizar imágenes con colores, podemos utilizar frases desordenadas y convertirlo en un juego de gramática. Yo este lo uso muchísimo cuando estamos estudiando la voz pasiva en inglés, que les cuesta bastante a nuestro alumnado, y es súper entretenido y además les ayuda a organizar el idioma de otra manera. Eso de manipular los objetos realmente facilita. También para repasar un tema cualquiera. Por ejemplo, esta versión de un juego que se llama Reino Giro, que se trata de hacer un castillo de naipes, pues yo sustituyo algunas de las tarjetas, las de tejado, por otras tarjetas que elaboro con preguntas, y de una manera mucho más lúdica estamos trabajando todo lo que queramos dentro del aula. Además, hay veces que quiero trabajar algo muy específico y, por ejemplo, con Cluedo es un juego estupendo para trabajar la narración y los verbos en pasado. Pero, ¿qué pasa? Que lo voy a utilizar una sesión o como mucho dos en todo el curso. Quizá mi centro no tiene el dinero ni yo para estar comprando todos los juegos que voy a usar en una clase o en otra. Existen versiones Roll and Write, que significa que imprimes un papel y con unos dados puedes jugar a ellos. Juegos Roll and Write no solo es que hagamos versiones de otros juegos que hay, sino que están creados, por ejemplo, BBA Mordor, que es una página de donde saco yo muchas ideas para juegos, han creado ellos un montón de juegos gratuitos para que los llevéis, como ese de Pentominos, que es muy interesante en matemáticas o en estos talleres de los que nos hablaba Nuria. Eva, te quedan 3 minutitos, ¿vale? Vale, sí, estoy acabando. Hay unas empresas como esta que nos regalan juegos para trabajar las emociones, porque siempre parece que nuestro objetivo está centrado en que aprendan contenidos. No nos olvidemos de los temas transversales, como podemos hacer con otros juegos y trabajar el feminismo con un quién es quién, o aplicarlo a matemáticas, a ciencias, a química, a lo que os dé la gana. Y además, si lo que queréis trabajar son las descripciones, hay juegos más interesantes, como este Time's Up, que además tiene versión en aplicación para el móvil. Recordar que el formato también tiene que ver mucho con el éxito de un juego en el aula. Lo mismo con Story Cubes, que tiene dados. Y os voy a dejar en mi blog, y así ya no me enredo mucho más, porque tengo muchos ejemplos. Os voy a dejar un listado con muchísimos juegos, cómo podéis utilizarlos y además cómo podéis descargarlos, porque son libres y gratuitos. No estamos haciendo daño a nadie. Son las mismas editoriales que nos los han prestado para que los utilicéis en el aula. Para cualquier cosa, pues eso, me tenéis en las redes y espero que nos veamos pronto. Pues muchísimas gracias, Eva, por este rato tan interesante y que nos abre tantas posibilidades como educadoras en las aulas. Y ahora pues nos vamos un poquito de paseo. Tienes 10 minutos, Daniel, para llevarnos de paseo. Exacto. Buenos días a todos y a todas. Y como dice María José, pues nos vamos a ir de paseo por el centro de Almería y vamos a hacer un recorrido artístico literario. Os voy a compartir aquí la presentación que he hecho. Bueno, el proyecto que llevé a cabo en la SEP Almarilla, que es una sección de educación permanente que está ubicada en Almería Capital, es un centro de titularidad pública.
y tiene 3 aulas que están repartidas en 3 barrios diferentes, contiguos, pero que son distintos, el barrio de Los Ángeles, Colonia Araceli y Piedra Redonda. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que uno de los grandes logros pedagógicos del siglo pasado fue el de entender la educación como un proceso que puede darse en cualquier momento de la vida y que no acaba a una edad determinada. Y los centros de educación de personas adultas ejercen esa finalidad que surgió pues, a mediados del siglo pasado. Se entendía la educación como un proceso que estaba destinada a formar a las personas que tenían una edad determinada y que una vez que llegaban a esa edad se terminaba. Sin embargo, se pudo comprobar cómo la educación tenía que extenderse a lo largo de toda la vida. Martín Castaño dice que la educación de adultos debe ser entendida no solo como un reciclaje profesional, sino como un enriquecimiento personal y cultural y que permita a este colectivo de personas desarrollar su autonomía y espacio vital, evitando el aislamiento social que todos los que trabajamos en la educación permanente y de personas adultas sabemos que que es uno de los motivos principales o que tienen un mayor protagonismo y peso en las personas, sobre todo de edad más avanzada. ¿Cómo podemos los docentes fomentar ese enriquecimiento personal y cultural en el alumnado adulto? Pues dándole un mayor protagonismo en la construcción de su propio conocimiento. En etapas anteriores, como es la infantil, la primaria o la secundaria, lo tenemos muy claro. Sin embargo, en la educación permanente y en la educación de personas adultas, no tenemos tan en cuenta o no se ha tenido tan en cuenta esta máxima que defendía Vygotsky. Y esto fue lo que yo me planteé con el alumnado de formación básica de la cepa Almarilla, que cómo podía yo darle un mayor protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se me ocurrió, pues, llevar a la práctica lo que en otras etapas educativas, como es la educación primaria, he llevado a cabo y sigo llevando a cabo. El aprendizaje basado en proyectos. Entonces, a lo largo del primer trimestre del curso 19-20, el alumnado de formación básica iría trabajando diferentes autores y autoras de literatura que han estado vinculados a la ciudad de Almería. Se repartirían una serie de tareas y de trabajo y de actividades a lo largo de todo el trimestre y el colofón lo tendríamos al final del trimestre, en diciembre, con la efeméride del Día de la Lectura en Andalucía, que se celebra el 16 de diciembre. Y tendríamos como producto final un recorrido artístico y literario por el casco histórico de la ciudad de Almería. En la educación de personas adultas tenemos que tener en cuenta 4 aspectos fundamentales y que no se nos pueden olvidar. Hay que cambiar el rol del profesorado y del alumnado. Hay que tener en cuenta los aprendizajes previos del alumnado, independientemente de la edad que tenga y de la enseñanza a la que esté asistiendo. Potenciar el aprendizaje con problemas prácticos y actividades significativas, como hemos podido ver en las presentaciones de las 2 compañeras anteriores. Y el ser consciente sobre todo de las diferencias individuales. La atención a la diversidad en la educación permanente a nivel administrativo no está recogida, no está contemplada en las leyes educativas. Sin embargo, todos los que trabajamos con personas adultas nos encontramos con un alumnado muy heterogéneo y muy diverso. Con el proyecto que íbamos a llevar a cabo a lo largo del primer trimestre, lo que pretendíamos perseguir era alcanzar estas 4 finalidades didácticas que podéis ver en la presentación. Ampliar y reforzar los contenidos del ámbito de comunicación, el trabajar la oralidad, contribuyendo de esta manera a la consecución de la mayoría de las competencias clave, el redescubrir el patrimonio artístico y literario de su ciudad, que aunque parezca mentira, muchas veces nos pasa que desconocemos rincones o monumentos o espacios que forman parte de nuestro entorno y lo tenemos a mano, pero no lo utilizamos ni lo sabemos. Y el desarrollar el gusto y el placer de la lectura para mejorar de esta manera su autoestima. El recorrido artístico literario lo estuvimos trabajando a lo largo del primer trimestre y
nos centramos en 4 escritores y escritoras vinculados a Almería. Federico García Lorca, Celia Viñas, José Ángel Valente y Carmen de Burgos. ¿Y por qué? Pues porque han estado, o son almerienses, o han estado viviendo y trabajando en Almería. El 13 de diciembre, a las 4:30 de la tarde, nos citamos en la Plaza Maestro Rodríguez Espinosa, todo el alumnado de formación básica de las 3 aulas, en donde se encuentra la casa en la que está ubicada, la casa en donde vivió Federico García Lorca entre los años 1906 y 1909. Y allí, después de haber estado trabajando en la biografía y analizando algunas de sus obras, las alumnas y los alumnos de formación básica interpretaron pasajes de la casa de Bernarda Alba. Y la verdad que fue una preciosidad el contemplar cómo el alumnado, delante de la casa en donde vivió Lorca y también delante de un busto que hay dedicado a él, interpretaba los versos, las letras de la casa de Bernarda Alba. Después de visitar, bueno, de estar en la plaza donde vivió Lorca, nos fuimos a la Plaza Bendicho a las 5 de la tarde, en donde hay un busto dedicado a Celia Viñas, que fue una profesora y escritora leridana, pero que estuvo muy vinculada a Almería, puesto que trabajó en la ciudad y revolucionó por completo la actividad cultural en la primera mitad del siglo XX, en una ciudad en donde la cultura no estaba muy presente. A las 5:30 nos dirigimos a la Casa del Poeta, en donde se encuentra pues, un museo dedicado a la figura del poeta gallego José Ángel Valente, que estuvo afincado en Almería en la década de los años 80, y allí tuvimos una visita guiada. Y por último nos dirigimos a la Plaza de la Constitución, en donde nació y vivió Carmen de Burgos, que la conocemos todos, la colombine, periodista, escritora almeriense, una mujer muy adelantada a su tiempo y que fue corresponsal de guerra. Los recursos que utilizamos en este proyecto, muy sencillos, materiales, las obras de Federico García Lorca, de Celia Viña, la antología poética de José Ángel Valente y Puñal de Claveles de Carmen de Burgos. Y en cuanto a los recursos humanos, el alumnado, pero también el equipo docente, la CEPAL María está formada por 3 docentes, los educadores del museo que nos hicieron una visita guiada a la casa del poeta José Ángel Valente y las familias. ¿Y por qué las familias? Pues porque el alumnado de formación básica tiene una edad bastante avanzada y algunos no se encuentran en condiciones de poder hacer un recorrido solo por su cuenta. Entonces, en el centro siempre hemos contado con las familias para diferentes tipos de actividades. Cuando se finalizó el recorrido, que duró 3 horas, desde las 4:30 hasta las 7:30, la satisfacción del alumnado era enorme y se mantuvo durante varios días hasta que finalizó el curso. Algunas de las impresiones de las alumnas, por ejemplo, Trinidad, 65 años, ella pensaba que Viñas era solo el nombre de un instituto que tenemos en Almería. No sabía que era una escritora. O Enriqueta, 71 años, tampoco sabía que justo cerca de su casa había un museo dedicado a la figura de José Ángel Valente. Redescubrieron su ciudad. Un minutito, Daniel, te queda. Y ya terminamos. Perdón, aquí. La participación en programas de educación de adultos aporta numerosos beneficios. Mejora el bienestar personal, la conducta favorecedora de la salud, la tolerancia social, la actividad cívica y la cohesión social. Con la conclusión de este proyecto se consiguió que el alumnado ganase autoestima y confianza en sí mismo, que redescubriese su ciudad, que mejorase la comprensión, la expresión oral y adquirió una serie de competencias claves como la comunicación lingüística, la competencia digital o la conciencia y expresiones culturales. Y ya para terminar, el alumnado de la sección de Educación Permanente Almarilla pudo comprobar en sus propias carnes cómo la frase de Miguel de Cervantes era totalmente cierta. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Bueno, muchas gracias, Daniel, por el paseo. No nos hemos cansado. Y ya paso la palabra a la última experiencia, que es la de Guadalupe. Guadalupe, adelante. Hola, buenos días. Necesito que me paséis la pelotita, ¿no? Para poder compartir. Sí.
Creo que es eso. Ya la tienes. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a compartir con vosotros una presentación que nos va a ayudar a ver un poquillo el trabajo que ha hecho el CEPAL-AMESTA para luchar con el analfabetismo funcional. No sé si la estoy compartiendo o no, me parece que no. No, Un momento, a ver, compartir. ahora sí parece que va. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Vale. Ahí está. Bueno, perfecto. pues este trabajo titulado Analfabetismo Funcional, estrategias para combatirlo en nuestro entorno, nace bajo el amparo de un proyecto Erasmus Plus en el que estamos inmersos el CEPAL-AMESTA con otras organizaciones de países europeos, todas trabajando con adultos. El problema contra el que luchamos es el analfabetismo funcional, porque es uno de los grandes generadores de desigualdad hoy en día. Son personas que saben leer, saben escribir, saben hacer cálculos, pero no han adquirido las competencias necesarias como para desempeñarse de una manera correcta en la vida cotidiana. Nuestro objetivo, por lo tanto, era reconocer el analfabetismo funcional en nuestro entorno. ¿Cómo lo hemos intentado? Pues a través de dos metodologías, una cuantitativa con una encuesta para detectar la situación en nuestro entorno y otra cualitativa a través de unas actividades prácticas. Diseñamos una encuesta en la que buscábamos tipificar la competencia lingüística, aritmética y digital de nuestros alumnos. Todo esto en consonancia con los informes de la OCDE, de la Organización Europea sobre todos los países, comparando con los datos de España y así de la misma manera en nuestro entorno. De estos informes obtuvimos que en España tenemos una menor competencia tanto lingüística como aritmética que la media europea, aunque en los últimos años pues la tendencia va siendo positiva. Cada vez hay un mayor porcentaje de adultos con secundaria y va disminuyendo el porcentaje de analfabetos. El objetivo de nuestra encuesta, por lo tanto, era saber... Voy aquí a mover esto que es que me está ahí. Conocer la situación del analfabetismo funcional en nuestra área de influencia para focalizar el trabajo en aquellos aspectos que los adultos tuvieran mayor dificultad. Esta es la encuesta que diseñamos y que pasamos a nuestros alumnos y en ella partíamos de unas variables de edad, sexo, nivel de estudios, situación laboral y hábitos de lectura que luego nos ayudaron a la hora del análisis estadístico de los datos. La encuesta está dividida en 5 bloques, en la cual hay una serie de preguntas cerradas que tratan sobre aspectos de su vida cotidiana, cosas que les pueden impedir el acceder al mundo de hoy en día. Cuando valoramos los resultados, las notas, por así decirlo, iban de 0 a 10 y estos son los resultados que obtuvimos en los diferentes ámbitos. Como podéis observar, el peor ámbito, el que más dificultades encontramos fue en el uso de las nuevas tecnologías. Para que os hagáis una idea así de las cosas en las que más flojeaban, por ejemplo, en el ámbito de la economía, muy pocos eran capaces de pagar una factura o un recibo a través de un cajero automático, que hoy en día muchos hay que hacerlo así, o no entendían los conceptos de facturas como de la luz o del gas, que son una parte importante del monto del dinero que te tienes que gastar en una casa a final de mes. En cuanto a la salud, pues no comprenden la información de un análisis o son incapaces de comparar el valor de unos alimentos contrastando la información que hay en las etiquetas. Muchos
problemas en el tema de los documentos para rellenar instancias, formularios, solicitudes, y muy pocos son capaces de elaborar de una manera correcta un currículum vitae. En cuanto a las comunicaciones, llama la atención que muy pocos son capaces de buscar información fiable para contrastar las fake news tan comunes en nuestros días, o no leen o no entienden la letra pequeña que aparece en anuncios publicitarios, engañosos algunos como para ofrecerte créditos ahora mismo, ya, 1.000 euros, toma, los tienes, pero no leemos la letra pequeña. Y aquí está nuestro caballo de batalla en la competencia digital. Muchos, la mayoría tienen WhatsApp, usan email, incluso están en redes sociales, pero no son capaces de hacer compras por internet. Nunca han realizado un curso online. No pueden instalar una aplicación, un software, aún siguiendo tutoriales, o no sabían lo que era un código QR. Supongo que esta encuesta la pasamos el año pasado, en febrero. Supongo que después de la pandemia, después de haber tenido que utilizar los códigos QR en los restaurantes y cafeterías para leer la carta, esto haya mejorado un poquito, ¿no? Pero en este momento no tenían idea de lo que era. En conclusión, de la encuesta que hicimos, vimos que la competencia digital era muy baja y que eso suponía una barrera para su acceso pleno al mundo actual. Así que decidimos hacer una serie de actividades prácticas para corroborar aquello que habíamos detectado con la encuesta. Hicimos un ejercicio basado en anglicismos, otra serie de ejercicios basados en el uso de aplicaciones móviles y otros que tenían que ver con el registro y pago online. En el ejercicio de anglicismos fue para un grupo de alumnos mayores de 50 con un nivel bajo de inglés, y lo que hicimos fue darles un texto donde abundaban los anglicismos y les pedimos que lo leyeran y se les hacían unas preguntas para ver si habían entendido el contenido. Aquí tenéis una imagen un poco del texto que les pasamos. Y bueno, la mayoría no entendió nada, no eran siquiera capaces de comprender el significado del texto por el entorno. Esto supone para ellos una barrera, porque hoy en día los anglicismos están presentes en todas las comunicaciones informativas. O trabajamos en ese ámbito con ellos, o es una manera de que se sientan excluidos de las informaciones diarias. En cuanto al uso de las aplicaciones móviles, todos vivimos con un móvil pegado, incluso ellos, y como detectamos en la encuesta, decidimos que íbamos a ofrecerles una clase magistral sobre los smartphones y luego íbamos a un taller práctico para ver si habían entendido o podrían poner en práctica algo de lo aprendido en la clase magistral. La clase magistral fue dada por unos voluntarios, era un taller que se llamaba SperClick, que lo ofrece una asociación que se llama cibervoluntarios.org, y en ella pues les explicaban las partes más básicas, lo que es la cabecera del teléfono móvil, como el wifi, cómo buscar las aplicaciones que tienen instaladas y sacarle un poco de utilidad. Como colofón a esto, se planteó un taller práctico en los que ellos tenían que descargarse, instalar una aplicación que les permite utilizar el móvil como una lupa y como linterna a la vez. Terminando, Guadalupe, para sí, que nos queden 5 minutitos. Perdón. Bueno, pues costó bastante no solo instalarlo, sino entender las cosas que decían, con lo cual no les gustó, preferían la lupa de mano. Por último, planteamos 3 actividades para el registro y pago online. Una de ellas era que se tenían que registrar en el examen para obtener la nacionalidad, que es obligatorio hacerlo a través de Internet, y eran incapaces de hacerlo sin la ayuda del profesor.
La otra fue comprar una entrada a través de Internet y como tienen opción de hacerlo de manera presencial, les resultaba inútil y les daba mucho miedo pagar a través de Internet. Y la última fue buscar la información en una multa y para pagarla online. En esto los alumnos eran más jóvenes y bueno, el problema era la comprensión lectora de la información de la multa. En resumen, para combatir el analfabetismo funcional, con esta investigación pudimos saber y conocer la problemática y ahora lo que nos queda es combatirla, focalizando nuestro trabajo en mejorar la competencia digital y lingüística. ¿Cómo? Pues con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pues muchas gracias. A ti, Guadalupe, muchísimas gracias. Realmente yo creo que nos hemos ajustado bastante a tiempos, pero quedan nada, 5 minutitos. Nos han pedido que seamos muy estrictos para poder dar paso a la otra sala, a las salas siguientes. La verdad es que yo he estado revisando el chat y más que preguntas, lo que fundamentalmente se ha dicho en el chat es agradecimientos y que era interesantísimo y que también es muy interesante la posibilidad de compartir estos recursos, ¿no? Yo creo que todo va a estar colgado en la web del Congreso y, bueno, pues animaros a que sigáis trabajando y no sé si en un último, más que preguntas, porque realmente no han formulado muchas, si vosotros mismos queréis decir, no sé, una palabra última, no tanto sobre vuestra experiencia, sino por las cosas que se han comentado, algo que queráis compartir. No sé, Nuria, Eva. Yo con tu permiso, María José, quería hacer un apunte, más que sobre el tratado, sobre una propuesta. Y es la necesidad de crear sinergias entre nosotros, ¿vale? La ponente que fue justo detrás mía, Eva y yo, nos hemos conocido a través de Twitter, de redes sociales. Habéis visto que tenemos una forma muy parecida de trabajar y nos ha enriquecido enormemente el poder encontrarnos y poder compartir cosas, ¿vale? A pesar de vivir tan lejísimos, una en Teruel y otra en Cádiz. Y de esa forma también nos vamos a enriquecer muchísimo, no solamente a través de experiencias aisladas como este congreso, sino de una conexión mucho más fluida en el tiempo. Y entonces, por favor, a todo el mundo le hago un llamamiento casi para que contacten y se unan. ¿Alguna más? ¿Queréis aportar algo, preguntar brevísimamente? Si no, pues yo creo que ha sido muy interesante, quedaría para mucho más de lo que aquí hemos escuchado, pero sencillamente agradeceros vuestras exposiciones y sobre todo vuestro trabajo, ¿no? Y animaros bueno, nos ha alegrado el alma, que ha dicho Nuria, escuchar todo esto y vamos a seguir trabajando, compartiendo y disfrutando del aprendizaje a lo largo de la vida. Muchas gracias a todos y nos vemos en la vida. Gracias.